se elegirá a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Los legisladores votarán terna por terna. Para analizar el tema nos acompaña ya Luis Fernando Torres, asambleísta de Cambio Partido Social Cristiano en los estudios en Quito. Buenos días, asambleísta, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, como decíamos, si se cumplen los plazos, en 2 días más se elegirán ya a estos 7 consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y me gustaría saber su opinión respecto pues, a los 21 nombres propuestos. ¿Usted cree que son los más idóneos quizás para conformar este Consejo Transitorio? Precisamente esta mañana se reunirá el Consejo Administrativo de la Legislatura para preparar un cuadro con información de cada uno de los 21 candidatos para integrar el Consejo de Participación Transitorio. Y el miércoles, con seguridad, la Asamblea elegirá terna por terna a los 7 vocales principales. Dado que en el mandato del pueblo ecuatoriano no existe la posibilidad de elegir suplentes, la Asamblea deberá limitarse exclusivamente a elegir 7 vocales principales. En general, los nombres que ha enviado el presidente Lenín Moreno corresponden a ciudadanos con trayectoria. Existen algunos reparos en la terna 3, debido a que allí figuraría una persona que el año 2007 articuló con el ministro de Gobierno de aquel entonces el golpe a la Asamblea Nacional cuando se despojó de sus cargos a 57 legisladores. En otros casos, como en la terna número 7, las personas que allí figuran, damas muy respetables, no tienen trayectoria como la tienen otros, pero ello no obsta para que cualquiera, evidentemente, sea electa como integrante del Consejo de Participación Transitorio. Ahora, asambleísta, el hecho de que hayan quizás integrantes, como usted lo decía, que hayan formado parte de la función pública o que hayan tenido alguna trayectoria vinculada con algún partido político, ¿podría eso de ahí interferir en que se tenga una entidad sin presiones, sin manipulaciones y con total independencia? Bueno, existe también algún miembro de Alianza País que inclusive integra en condición de suplente el Parlamento andino, que no podría ser electo miembro del Consejo de Participación Transitorio debido al cargo que ostenta, a la militancia que ha tenido. Pero por lo demás, en términos generales, aquellos que figuran como candidatos para integrar el Consejo de Participación Ciudadana tienen la probidad pública que se necesita para ocupar esta función, que va a tener el gran desafío de evaluar el desempeño de las autoridades de control e inclusive de removerlas, sin perjuicio de que paralelamente la Asamblea pueda iniciar juicios políticos en contra de estas autoridades. El desafío entonces del Consejo de Participación Ciudadana es mayor, porque también va a significar un punto de ruptura entre el régimen autoritario que hemos vivido en la última década, la corrupción de la que tanto nos estamos avergonzando los ecuatorianos, con una nueva época. Y por ello el presidente Moreno tendrá que sintonizar también con esta nueva época. Y un buen comienzo sería que llame la atención o desautorice a la canciller de la República por esas declaraciones recientes a favor del dictador Maduro, como si fuera vocera de este ante la Cumbre de las Américas. Pero tendría esa competencia, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, cuando se ha dicho que el trabajo que ellos tienen que hacer es evaluar a cada una de las instituciones cuyos precisamente representantes o cabezas fueron nombrados por el Consejo de Participación, que ya cesó en sus funciones. Sí, tiene que hacer esa evaluación el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, pero no solamente el Consejo, en la Asamblea. Y en los próximos días yo voy a iniciar una evaluación de algunos concursos que se hicieron para integrar particularmente la Corte Constitucional. Sería interesante que conozcamos los ecuatorianos cuál ha sido el resultado de los exámenes que tuvieron que pasar aquellos que fueron designados principales, suplentes o que quedaron en fila para ocupar esa función, porque hay tantas sospechas sobre la forma como se manipularon los concursos que no solamente el Consejo de Participación Transitorio tiene que hacer los deberes de verificar cómo se llevaron adelante, sino también nosotros, los legisladores. Por eso no es que vamos a cruzarnos de brazos y a santificar todo lo que hicieron en el pasado. Ahora tenemos la oportunidad de investigar cómo se manipularon esos concursos y para ver si efectivamente todos aquellos que ingresaron a funciones públicas de trascendencia en la función judicial,
o en la Corte Constitucional o en otros espacios realmente merecían estar allí por méritos. Nunca más concursos públicos manipulados como los que llevó adelante el Consejo de Participación Ciudadana, que afortunadamente termina sus funciones gracias al voto masivo de los ecuatorianos. Bueno, pero ese consejo tendría bastante trabajo por delante. ¿Por dónde empezar, asambleísta? Bueno, deberá comenzar precisamente a hacer una evaluación, y la evaluación no tiene que ser subjetiva, sino objetiva. Vayan a los concursos, cómo se realizaron los concursos, quiénes participaron, quiénes quedaron efectivamente fuera, para saber si el Consejo de Participación Ciudadana no fue esa caricatura que utilizó el régimen autoritario de la última década para colocar, bajo el pretexto de que había concursos, a aquellos que directamente quería ubicarlos en ciertas funciones. La lección que nos deja el pueblo ecuatoriano con ese voto masivo en la consulta popular es que el pueblo, como nosotros, no quiere nunca más este tipo de concursos manipulados. Pero son múltiples los concursos, son múltiples las instituciones a analizar. ¿Por cuál debería empezarse o debe realizarse un trabajo quizás paralelo y simultáneo? Porque el tiempo corre. Bueno, deberíamos comenzar por la Corte Constitucional, por la función judicial, luego pasar por la Fiscalía y por otras entidades más, porque realmente, bajo el pretexto de los concursos, repito, prácticamente se entronizaron miembros militantes de la revolución autoritaria que tanto daño le ha hecho al país, con estatismo, con controles, asfixiando al ciudadano, persiguiéndolo. Hoy tenemos la oportunidad de iniciar el cambio en el país. Los ecuatorianos no votamos para que continúe la revolución ciudadana. Los ecuatorianos no votamos para que resucite el espíritu de Montecristi. Los ecuatorianos masivamente votamos por un cambio. Y por eso el presidente Moreno tiene un gran desafío. Hombre inteligente como es, el presidente sabrá aquilatar ese cambio. Y por eso le decía, ojalá la primera señal esté en el tema de la política internacional. El presidente necesita demostrarle al mundo que el Ecuador es un país que se alinea con los países democráticos y no con Venezuela, y que el Ecuador no es vocero o agente oficioso del dictador Maduro ante la Cumbre de las Américas. Pero ¿qué pasa si ese pronunciamiento no es exclusivo de la persona como tal, de la canciller, sino que es la postura a nivel de gobierno? Debería el presidente dejar en claro que es la canciller la que ha dicho lo que ha dicho y la vicepresidenta en los Estados Unidos, para que su gobierno no se contamine con aquello que vienen predicando en América, Cuba, Nicaragua y Bolivia. No puede ser que después de una década de haber estado alineados con Chávez, con Maduro, ahora también sigamos cumpliendo el mismo papel. El Ecuador tiene que desmarcarse de los regímenes dictatoriales. Maduro está dejando a su pueblo en el hambre. Maduro está violando los derechos humanos. ¿Cómo podemos nosotros, los ecuatorianos, ser voceros del dictador para que asista a la Cumbre de las Américas en el Perú? Ha hecho bien el Perú en decirle que le retiran la invitación. Un dictador no puede estar junto a presidentes democráticos, y por esa razón el presidente Moreno tiene que dejar en claro cuál es la línea en materia de política internacional del país. Que la canciller diga lo que diga y asuma la responsabilidad por lo que dice, pero que esa no sea la voz del gobierno, porque al menos no es mi voz. Yo condeno a Maduro y en buena hora que no vaya a la Cumbre de las Américas en Lima. Ahora, asambleísta Torres, regresando al tema del Consejo de Participación Ciudadana, hablando ya un poco de lo que se viene, de lo que será ese Consejo definitivo, ¿usted está de acuerdo en que sea el Consejo Nacional Electoral el que analice la trayectoria y méritos de quienes podrían integrar ese Consejo y que sean ya escogidos en las urnas por todos los ecuatorianos? La ley para integrar el Consejo de Participación Ciudadana definitivo está todavía discutiéndose en la Comisión Ocasional, de la cual soy miembro con voz pero sin voto en mi condición de miembro del Consejo Administrativo de la Legislatura. No veo fácil el que se pueda encontrar la fórmula para poder seleccionar y elegir a estos 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Personalmente, estimo que el Consejo Nacional Electoral no tiene que hacer ningún tipo de concurso, tiene que limitarse a verificar los requisitos rigurosos que tienen que existir en la ley para que se puedan candidatizar
desde las organizaciones nacionales y también las locales, aquellos ciudadanos que, recibiendo el voto del pueblo, ingresen al Consejo de Participación Ciudadana. Pero tiene que haber algún filtro porque seguramente pues, podrán ser muchísimos los nominados para ejercer esa función, para ocupar ese cargo. Mire, pueden ser 25, 50, 100, 150. En la última elección elegimos a cerca de 150 candidatos a diputados nacionales, entre principales y suplentes. ¿Por qué no puede haber también 50 elegibles para el Consejo de Participación definitivo? Lo que se necesita es que los requisitos sean tan rigurosos que solamente personas que cumplan esos requisitos de preparación académica, de probidad y de trayectoria puedan ser candidatos. Y el Consejo Nacional Electoral simplemente verifique y no, como se propone en el proyecto, seleccione. Una cosa es seleccionar, otra verificar. Pero en todo caso, no puede convertirse una elección directa de estos 7 vocales en una elección indirecta por mandato de la ley y en contra de lo que dijo el pueblo ecuatoriano. El pueblo quiere votar, los ciudadanos queremos elegir y queremos que den la cara a aquellos que vayan a ese consejo. Nunca más estos que se esconden, estos candidatos ocultos y desconocidos, que luego cuando llegan al cargo son instrumentos útiles precisamente para manipular concursos y permitir que se entronicen, que ingresen al poder personajes que van a estar alineados no con el país, sino con el régimen de turno. Definitivamente queremos instituciones independientes, no que actúen bajo presiones ni manipulaciones, integrada con los mejores hombres y mujeres, ¿por qué no? Con una probidad que permita recuperar la institucionalidad del país. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, asambleísta Torres. Gracias.